Hola chicos y chicas de cuarto medio, soy el profesor Justin y esta va a ser la retroalimentación de la actividad número 1. Tal como ya les he dicho, estoy revisando sus actividades y a través de lo que he descubierto al revisarlas es que he preparado esta retroalimentación para que sepan cómo abordar algunos detalles que han aparecido en el desarrollo de la guía y que van a ser importantes para el desarrollo del curso, ya que la noción de vector es una de las nociones principales que se van a manejar en la geometría de 3 dimensiones. Partamos. Primero que todo, una aclaración de conceptos. En una pregunta yo pido explícitamente la pregunta de la parte 1, la pregunta 4, ¿cómo se realiza la suma de vectores de forma algebraica o analítica? Ahí yo no estaba hablando de dos sumas distintas, ¿ya? Estaba diciendo simplemente que esa suma algebraica usted también puede decirla que es una suma analítica. En geometría, algebraico y analítico son sinónimos. Es por esto que hay una distinción clara entre la geometría euclidiana y la geometría analítica. La geometría euclidiana se vale totalmente de lo que uno conoce formalmente como la geometría, que es dibujar figuras, ver sus relaciones, todo muy visual. Mientras que la geometría analítica aborda todos este tipo de problemas mediante la introducción de un plano cartesiano. Y la introducción de un plano cartesiano nos permite hablar todo esto ya prescindiendo de lo que son las figuras. Y por lo tanto entra el álgebra. Para que lo tengan claro, era un sinónimo y no eran dos preguntas distintas. Segundo, los puntos 2 y 3 tienen que ver un poco con la notación vertical y con notación que vamos a estar usando dentro del curso, que es algo normal que pasa, era uno de los saltos fuertes y grandes que íbamos a tratar en clases normales y que trataba de hacer lo mejor posible para que se entienda en esta modalidad y muchos han comprendido la idea, por lo cual debo felicitarlos. Uno de ellos es el concepto de norma. La norma del vector yo la voy a simbolizar a través de las dos barritas verticales. ¿Cuál es la cosa? Que yo la voy a simbolizar además apoyando la notación vertical. Por lo tanto, si yo tengo un vector v 5, 3, ¿ya? Donde recordemos que 5 era la coordenada del eje X y 3 la coordenada del eje Y. Entonces, si yo quiero saber la norma de v, va a ser lo mismo que escribir entre estas dos rayitas verticales el vector 5, 3. Y por lo tanto se ocupa la definición que ustedes dijeron que aplicaba en el teorema de Pitágoras, que era tomar la raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería 25 más 9, es decir, la raíz de 34. Y eso lo podemos dejar ahí porque es un número irracional. Finalmente, con respecto a lo que es la notación vertical, tiene por objeto escribir los vectores de la forma x, y, pero ahora hacia abajo, no hacia el lado. Por lo tanto, al escribirlo hacia abajo, no se tiene que usar ningún tipo de separador. No es lo mismo que usted lo escriba x rayita y. Si usted hace esto, me está escribiendo simplemente una fracción entre paréntesis. Por lo tal, son dos objetos totalmente distintos. Esto es una fracción y esto aquí sería un vector. Por lo tanto, tienen que tener muchísimo cuidado. La notación vertical es simplemente escribir un vector así, 2, 3. Y cualquier otro invento no es lo mismo, ¿ya? Y esto no es lo mismo que la fracción 2 tercios. Mucho cuidado porque introducir este tipo de notaciones es un poco complicado. Más aún, yo les puedo mostrar un ejemplo en donde en esta notación vertical puedo introducir incluso fracciones, porque los vectores pueden tener componentes en los números que ellos quieran. Por ejemplo, yo podría tener el vector de componente horizontal 2 tercios y de componente vertical 1 tercio, y eso se escribiría de esa forma. Y no hay ningún problema. Así que mucho ojo con eso. Finalmente, el punto 4 de esta retroalimentación tiene que ver con un error que observé usando el método del paralelogramo.
Ya, básicamente en el tema de las restas. A nivel de sumas nadie tiene ningún problema, pero a nivel de restas hay varios trabajos que presentan confusión. Para ello me voy a valer de dos ejemplos totalmente ajenos a lo que es la guía. Un vector rojo U y un vector azul V. Y bueno, lo primero que voy a hacer es hacer la suma de estos vectores, de U más B, usando el método del paralelogramo. ¿Por qué voy a hacer esto? Para mostrarles que se hace literalmente lo mismo. Como lo hace la gran mayoría de ustedes, ponía el vector U aquí y el vector V se pone acá, el mismo vector. ¿Qué es lo importante? Y aquí los invito a que ambos inicios de los vectores tienen que estar pegados. Esa es la condición de usar el método del paralelogramo. A ambos inicios. Entonces, hagan una pelotita. Eso les va a guiar para no olvidar de dónde va a salir la diagonal. El método después nos dice que nosotros debemos hacer un paralelogramo y el vector resultante va a nacer desde una diagonal. Pero ¿de dónde nace? Nace también desde la unión de ellos. Por lo tanto, el vector B, U más B, es el que corresponde a esa diagonal. ¿Qué pasa entonces si yo quiero hacer ahora el vector U menos B? Primero que todo, debo escribir esto, o debo entenderlo, en que para ocupar el método del paralelogramo no hace diferencias entre suma y resta, sino que lo que nosotros hacemos es interpretar la resta como una suma, en donde ahora yo al vector U le voy a sumar el opuesto del vector B. Entonces lo que yo hago es tomar el vector B, y como es el opuesto, lo único que va a cambiar es el sentido. El sentido ahora va a ser contrario. Por lo tanto, el vector opuesto a B va a ser este. Y por lo tanto, cuando yo quiera hacer esto, voy a proceder exactamente igual, porque es una suma en el fondo. Entonces, tengo mi vector U, que va a estar aquí, pero ahora lo voy a sumar a ese vector, no a este. Y por lo tanto, va a ir hacia acá, que va a ser el vector menos V. Vuelvo a hacer mi puntito siendo consciente que desde ese lugar va a salir el vector resultante. Aplico el método del paralelogramo y por lo tanto el vector resultante va a nacer desde aquí, pasando por una diagonal de este paralelogramo, y va a ser este. Y va a ser U menos V. ¿Cuál fue el error que la mayoría hizo? Hasta este paso muchos lo hicieron bien, pero pensaron por alguna razón que al ser una resta, ya la diagonal va a ser la contraria, y me unían de aquí hacia acá. ¿Cuál es el principal problema que ustedes, yo me imagino, y espero que les haya pasado? Es, ok, ocupo esta diagonal, pero ¿qué sentido le doy? ¿Hacia allá o hacia acá? No hay cómo saberlo, porque ambas están recibiendo las flechas que están terminando. En cambio, al hacer la notación de puntito, yo siempre voy a saber que desde ahí parte. Por lo tanto, jamás la dirección, el sentido de este vector resultante me tiene que llegar a puntito, porque en el puntito siempre emanan los vectores. Ese es el único detalle que tienen que tener mucho cuidado. Un detalle de representación, que vamos a volver sobre este tipo de cosas cuando pasemos a 3 dimensiones. Así que es muy importante que ustedes lo manejen bien. Espero que haya sido de provecho, que se haya entendido, y recuerden para las actividades siguientes hacer cualquier duda, como ya muchos lo han hecho en cuarto medio, pregúntenme, para eso estamos, y nos seguiremos viendo.